¿Qué necesita una comunidad para prosperar? ¿Cuáles son las características de un lugar que permiten que las personas vivan sus vidas, vayan al trabajo, críen a sus hijos, se relacionen con otros? En la base de todas estas actividades se encuentra la columna vertebral que hace posible que una comunidad prospere: la infraestructura pública, el agua que sale por el grifo, el alcantarillado que se lleva nuestros desechos, la electricidad que ilumina nuestros hogares, la red de caminos, veredas y trenes que nos interconecta. Prácticamente todo lo que hacemos se apoya en la infraestructura. Y es por esto que en muchos lugares del mundo la infraestructura es vista como un bien público. Pero constantemente el sector público debe realizar grandes esfuerzos para pagar por estos esenciales pero costosos componentes de la vida diaria. Muchas comunidades no cuentan con infraestructura básica, mientras que otras deben esperar largo tiempo por reparaciones. Los expertos proyectan que los gobiernos alrededor del mundo deberán invertir más de $50 billones en infraestructura para el 2030. ¿De dónde podría el sector público obtener este dinero? La recuperación de plusvalías, también conocida como recuperación del valor territorial, es un enfoque que los gobiernos pueden utilizar para financiar proyectos de infraestructura costosos y otros servicios públicos sin tener que recurrir a su presupuesto general. En cambio, pueden iniciar acciones públicas que ayuden a pagar por estos proyectos y servicios. De esta manera, algunos tipos de acciones públicas, como la inversión en infraestructura pública o los cambios en el uso del suelo, pueden provocar de manera directa un aumento en el valor del suelo de un área específica. Típicamente, esas plusvalías van directamente a los bolsillos de unos pocos afortunados propietarios. Esto es inherentemente injusto, porque las decisiones colectivas y, a veces, los fondos públicos están creando de manera directa un beneficio inmerecido para un pequeño número de personas. Y en tiempos de presupuestos apretados y urgente necesidad por servicios públicos, estos beneficios a propietarios privados representan una gran oportunidad perdida. Imagine si solo una fracción de las plusvalías generadas por estas acciones públicas pudieran ser recuperadas y reinvertidas de manera que beneficien a todo el mundo. Aquí es donde la recuperación de plusvalías entra en juego. El principio detrás de la recuperación de plusvalías del suelo es que las acciones públicas deberían generar un beneficio público. Al utilizar diferentes estrategias de recuperación de plusvalías, los gobiernos pueden generar aumentos en los valores del suelo y canalizar esa riqueza hacia los servicios públicos que permite que sus comunidades prosperen. Ok, vamos a analizarlo. Para usar la recuperación de plusvalías, primero, un gobierno tiene que iniciar una acción que aumenta los valores del suelo. Los dos tipos principales de acciones públicas que un gobierno puede realizar para lograr esto son inversiones en infraestructura y cambios en el uso del suelo. ¿De qué manera influyen estas acciones en los valores del suelo? Analicemos primero las inversiones en infraestructura. Cuando pensamos en ello, la infraestructura tiene mucho que ver con cuán deseable es una ubicación para vivir, trabajar y llevar un negocio. Y la ubicación es lo más importante en el mercado inmobiliario. Determina el valor del suelo. Solo imagine este mismo edificio en una ubicación que no tiene ningún tipo de infraestructura pública. ¿Quién querría vivir allí? Prácticamente no tendría ningún valor. El impacto que tienen las inversiones públicas en infraestructura sobre los valores del suelo equivale a mucho dinero. Algunos investigadores han logrado medir esto en proyectos específicos. Un estudio observó la construcción de una línea de transporte público en Manila, Filipinas, una importante línea del sistema de metro de la ciudad que fue terminada en el año 2000 y cuya construcción costó $655 millones. Los investigadores observaron el valor del suelo en un radio de 1 kilómetro desde cada nueva estación del metro y lo compararon con el valor del suelo a más de 2 kilómetros de las mismas.
Al registrar los precios inmobiliarios en estos dos grupos por un periodo de tiempo, antes, durante y después de la construcción, fueron capaces de ver que el suelo cercano a las nuevas estaciones de transporte aumentó en valor mucho más que el suelo más alejado. Los investigadores estimaron que en total el suelo que se encontraba a menos de 1 kilómetro de las estaciones ganó cerca de 3,4 mil millones de dólares en valor como resultado directo de la línea MRT3. ¿Entendió eso? El incremento en el valor de la propiedad producto de la nueva línea de metro fue cerca de 5 veces el valor del proyecto. Manila no es un caso aislado. En 2017, la extensión de la línea Q en la ciudad de Nueva York generó 7,1 mil millones en valor del suelo en comparación con el costo de la construcción de 4,5 mil millones. En la bahía de San Francisco, la nueva estación Warm Springs South Fremont generó 2,8 mil millones en valor del suelo, en comparación con el costo de construcción de 802 millones. Y esto no solo sucede con el transporte público. Efectos similares se observan con proyectos como la recuperación de cursos de agua, el control de inundaciones y la revitalización de espacios públicos. Todos estos son ejemplos de cómo la inversión en infraestructura aumenta los valores del suelo. La otra manera en que los gobiernos pueden generar aumentos en los valores del suelo es a través de ciertos cambios en la regulación del uso del suelo. Una de las formas más comunes en que esto sucede es cuando el gobierno modifica la zonificación para permitir desarrollos más densos. A medida que la población aumenta, es común que los gobiernos permitan construcciones más grandes y altas en más lugares. Si el suelo cuenta con servicios adecuados y la demanda es alta, el cambio en la zonificación para permitir nuevos desarrollos puede aumentar el valor del suelo en esos lugares. Esto se debe a que los desarrolladores pueden obtener utilidades de la construcción de edificios más altos y la venta de más unidades. Este tipo de cambios en la zonificación puede generar mucho dinero. Por ejemplo, el municipio de Valledupar, en Colombia, regula el uso del suelo al designar algunos terrenos como rurales, reservados para espacios abiertos y suelo agrícola, y otros terrenos como urbanos, que permiten mayor densidad. Cuando el gobierno modificó la zonificación de una parcela de suelo de rural a urbana en la periferia de la ciudad para permitir un nuevo proyecto de desarrollo, el valor efectivo de la parcela aumentó el equivalente a 42 millones de dólares, más de 5 veces y media su valor anterior, solo por el cambio de zonificación. Valledupar no es un caso único. De hecho, algunos analistas urbanos han observado en ciudades alrededor del mundo que este tipo de rezonificación puede generar una apreciación del valor del suelo de hasta un 600%, de acuerdo con las condiciones del mercado local. En todos estos ejemplos, las acciones públicas, que pueden ser inversiones en infraestructura o cambios en el uso del suelo, generaron un aumento en los valores del suelo. Pero, ¿quién se benefició de estas acciones en última instancia? Los propietarios del suelo, quienes no participaron de los esfuerzos que generaron su nueva riqueza. ¿Qué pasaría si tan solo una porción de esos aumentos en riqueza originados por el gobierno volviera a la comunidad para pagar por cosas que beneficiaran a todo el mundo? Dentro del conjunto de herramientas de la recuperación de plusvalías, hay muchas opciones que los gobiernos pueden usar para lograr satisfacer las necesidades y desafíos únicos de sus comunidades. Diferentes versiones de la recuperación de plusvalías se han usado en varias ciudades alrededor del mundo. Por ejemplo, Manizales, en Colombia, tiene una topografía montañosa, lo que hace que la construcción de caminos sea difícil y costosa, aunque muy necesaria. El municipio sabía que los caminos mejorarían la accesibilidad y la seguridad de los terrenos privados alrededor de los nuevos caminos, y de esta manera aumentaría el valor de esos suelos. Entonces decidieron usar un instrumento de recuperación de plusvalías llamado contribución de mejoras.
La contribución de mejoras es un pago por parte de los propietarios de suelos en cierta área que se beneficiarían de un proyecto de infraestructura. En Manizales, el pago se calculó considerando el costo de los nuevos caminos, el aumento de valor de las propiedades generado por el proyecto y la capacidad de pago de los propietarios. Gracias a la contribución de mejoras, Manizales recaudó $24,6 millones para los caminos y otras obras de revitalización urbana. La contribución de mejoras es usada ampliamente en Colombia y las encuestas muestran altos niveles de satisfacción entre propietarios y residentes de Manizales. Así como Manizales fue capaz de recuperar y reinvertir el aumento en valor generado por las inversiones en infraestructura a través de la contribución de mejoras, la ciudad de Cambridge, en Massachusetts, ha sido capaz de recuperar el aumento del valor producto de cambios en el uso del suelo para reinvertirlo en viviendas asequibles. Este instrumento es conocido como viviendas inclusivas. La ciudad de Cambridge, Massachusetts, alberga universidades de élite y una próspera industria tecnológica y biomédica. También es uno de los lugares más costosos para vivir de Estados Unidos. La ciudad necesitaba más viviendas asequibles y los funcionarios municipales sabían que con el aumento de la densidad permitida, el valor del suelo se apreciaría, por lo que decidieron usar una herramienta de recuperación de plusvalías llamada viviendas inclusivas. Bajo el programa de viviendas inclusivas de Cambridge, los desarrolladores pueden construir edificios habitacionales más altos solo si el 20% de la superficie edificada corresponde a viviendas asequibles. La Ley de Viviendas Asequibles de Cambridge ha creado más de 1,000 unidades habitacionales para alquiler y para venta en nuevos desarrollos ubicados por toda la ciudad. Estas viviendas asequibles ofrecen una oportunidad crucial para muchos residentes de la comunidad, y los desarrolladores están dispuestos a pagar por ellas porque el valor creado por los cambios en la zonificación compensa en una medida mucho mayor el costo de las unidades asequibles. La contribución de mejoras en Manizales, Colombia, y las viviendas inclusivas de Cambridge, Massachusetts, son solo 2 ejemplos de las muchas experiencias de recuperación de plusvalías alrededor del mundo. La caja de herramientas de la recuperación de plusvalías está llena de opciones, cada una con su contexto, ventajas y consideraciones. El reajuste de suelos en Tokio, la venta de derechos de desarrollo en Sao Paulo, Brasil, las exacciones en Córdoba, Argentina, la transferencia de derechos de desarrollo en Pensilvania, Estados Unidos. Estos y otros instrumentos juegan un rol crucial para ayudar a los gobiernos alrededor del mundo a financiar las necesidades de sus comunidades. ¿Se están realizando inversiones en infraestructura y cambios a los usos del suelo en su comunidad? Si es así, ¿cómo podrían las herramientas de la recuperación de plusvalías ayudar a pagar por los bienes y servicios públicos que se necesitan?